¿no? Vamos a hablar del monitoreo de aplicaciones en AWS y mejores prácticas también. Así que vamos a empezar. Las buenas prácticas las vamos a ir viendo a través de la presentación. Ya, entonces, igual si tienen alguna consulta, una duda que pueda surgir, la pueden mencionar en el chat y yo al final de la sesión las voy a transmitir. Así que bueno, empezamos con la presentación. Lo primero que tenemos que saber o preguntarnos es exactamente qué es monitoreo, ¿no? ¿Qué significa monitorear una aplicación o una infraestructura? Entonces, bueno, lo que eso significa es finalmente que podamos asegurarnos de que la aplicación siempre funcione. Eso es lo que significa digamos, monitorear una aplicación. Entonces, para lograr eso, ¿para qué monitoreamos una aplicación? La monitoreamos para que siempre esté operativa. La idea de monitorearla es para que si encontramos algún error o algún defecto, esta de acá siempre esté operativa. Ese es el objetivo de monitorear una aplicación. Así que vamos a continuar empezando, es que, ¿por qué es importante, o sea, por qué tendríamos que monitorear una aplicación? Bueno, hoy por hoy nosotros todos los que desarrollamos software sabemos que las aplicaciones que nosotros desarrollamos finalmente representan el negocio. Y estas aplicaciones cada vez son más complejas a nivel de arquitectura, es decir, utilizamos microservicios, arquitectura distribuida, servicios administrados, las famosas arquitecturas ágiles. Estamos sobrecargados de data, es decir, cada vez se crean mayores cantidades de data, terabytes de data, gigabytes de data a nivel de log, a nivel log de infraestructura, de aplicación, de los mobiles, ¿no? De todo lo que ocurre en la web y un montón de cosas, tenemos un montón de datos, entonces tenemos que estar revisando qué es lo que está ocurriendo con nuestras aplicaciones. Y finalmente tenemos a unos clientes, un comportamiento de los clientes hiperconectados, ¿no? Es que siempre están, digamos, pendientes de las redes sociales, ahora más que nunca con toda la pandemia que estamos pasando, ¿no? Que están súper conectados y que son, digamos, muy exigentes a nivel de experiencia, ¿no? Y que también tienen muy baja, digamos, muy baja lealtad en el sentido de usar las aplicaciones. O sea, si no te gusta la aplicación, simplemente la dejas de usar, la desinstalas, nunca más regresas. Y es por eso que es muy importante que nosotros tengamos que monitorear las aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de aplicaciones o del monitoreo, pues estamos hablando, digamos, por un lado de la nube, ¿no? De que podemos estar monitoreando aplicaciones en la nube, también aplicaciones en premisa o cualquier otra nube, o también podríamos estar monitoreando nubes híbridas, infraestructuras híbridas. Quiere decir de que tienen parte en la nube y parte en premisa. Ok, pero básicamente ¿de qué se trata el monitoreo? El monitoreo se trata primero de observar, ¿no? De estar observando y para ver qué es lo que está pasando, para poder identificar algunos hechos y finalmente poder reaccionar, ¿no? Luego de esta reacción, pues hay que diagnosticar. Es decir, oye, ¿qué es lo que pasó? Y finalmente resolver el problema, ¿no? Ese es, digamos, el ciclo natural de un proceso de monitoreo. De hecho, el monitoreo en la nube ha cambiado mucho porque antes se hablaba, bueno, normalmente cuando hablábamos de monitoreo antes, hacemos referencia a solamente observar, a ver los logs, ¿no? Cuando ahora hablamos de monitoreo de aplicaciones, no estamos hablando de ver los logs, ver qué pasó, sino es que es tomar esta información y convertirla en información para que después podamos resolver problemas, automatizar la resolución de estos problemas y empezar a proponer mejoras, ¿no? Entonces, es de esa forma como digamos, como se debe de pensar el monitoreo. ¿Okay? Entonces, una aplicación típica de la nube, ¿ok? Una aplicación típica de la nube es la que les estoy mostrando, ¿ya? La que les estoy mostrando aquí. Tenemos por un lado digamos, una aplicación, la página, bueno, la página web o el sitio web, tenemos APIs, ¿no? Hay unas colas de sincronización, tenemos procesos asíncronos, hay procesos de negocio también, bases de datos. Es una aplicación típica hoy por hoy, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que esto se ve en AWS? En AWS eso se ve de otra manera, ¿no? En AWS se ve así, ¿no? O sea, tenemos el sitio web, pero básicamente puede estar representado por instancias EC2, VPCs, Application Load Balancers,
la parte de APIs, podemos tener a Kubernetes, ¿no? Si hablamos de Kubernetes son clusters, ¿no? En colas también, servicios de SQS, digamos, básicamente es el gráfico anterior, pero con servicios propios de AWS, ¿no? Entonces acá tenemos procesos asíncronos que están referenciados digamos, por Lambda, que están aquí, ¿no? Esta es la parte, digamos, interesante. Y también tenemos los procesos de negocio que pueden también estar en otro tipo de clúster y sobre todo la base de datos, ¿no? Que es la parte, creo que una de las partes más importantes de cualquier aplicación. Entonces, sí, seguimos. Acá. Bien, entonces, ¿qué significa monitorear? Digamos, ya hemos hablado de que hay que asegurarnos de que las aplicaciones siempre estén disponibles, pero ¿qué significa eso? O sea, lo primero que tenemos que revisar y trabajar es que debemos tener un plan, ¿no? En la nube todo debe ser correctamente planeado y de hecho el monitoreo también obedece a un plan. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es obtener la data, que es la parte que está aquí, ¿no? Obtenemos toda la data. Luego esta data, ok, es trabajada y se convierte en información. Entonces, esta información luego se va a convertir en conocimiento, ¿no? Luego, una vez que tengamos el conocimiento, podremos encontrar los insights, ¿ok? Finalmente, obtendremos acciones producto de estos insights. A lo largo de la presentación vamos a ir explicando cada uno de estos pasos, pero digamos en la parte interna de la gráfica se representa como la data, que es todo lo que nosotros absorbemos, ¿no? O recibimos de parte de los usuarios, toda la parte digamos, de la parte de información también que se recibe de las aplicaciones, todo el tema digamos, toda la parte de telemetría, que no es otra cosa que, digamos, métricas o información un poco procesada, datos procesados para que entren a nuestros sistemas de log. Con toda esa información vamos encontrando los insights, ¿no? Digamos, un insight a nivel de aplicaciones puede ser de que se encuentran horarios particulares en los cuales hay mucha más demanda de lo normal, ¿no? Entonces, y eso nos va a permitir generar acciones, digamos, efectivas. Entonces, para que esto se entienda, le voy a poner un ejemplo del caso de los insights. Normalmente las aplicaciones de la nube se conocen, o en cualquier nube en realidad, en este caso en AWS, son conocidas porque son automáticamente escalables. Es decir, tú puedes tener una aplicación con 10 usuarios y funciona con un servidor, pero si tienes miles de usuarios, puedes tener más de un servidor, decenas de servidores, miles de servidores o contenedores, en fin. Entonces, lo que ocurre con estos sistemas de escalamiento es que normalmente son reactivos. Es decir, el sistema detecta que tienes un 80% de carga, por poner un ejemplo, y automáticamente va creando más servidores para que pueda atender la demanda. Sin embargo, cuando uno encuentra los patrones, cuando uno encuentra los insights en la data, en el comportamiento y en el uso de los servidores y de la aplicación, uno puede escalar antes que esto ocurra, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede lograr hacer con la data. Es decir, yo puedo encontrar un insight, el día tal a tal hora, es muy probable que se requiera mayor demanda. Entonces, antes de que la demanda exista, se genera una acción que es escalar verticalmente, o horizontalmente, que se escale horizontalmente para poder atender la demanda que viene, ¿no? Ese es, ese es un ejemplo de cómo es que un insight puede entregarnos o generarnos acciones interesantes. Entonces, en AWS, la herramienta más importante para el logueo, pero te digo, para el monitoreo es el CloudWatch. ¿Ok? Esa es la herramienta fundamental. Entonces, esta es una herramienta muy, muy potente, muy, muy importante, porque nos permite obtener los logs. Es decir, cualquier tipo de servicio en AWS guarda los logs en CloudWatch. Entonces nosotros tenemos logs predeterminados, que son, digamos, producto de la infraestructura como tal, pero nosotros también podemos enviar a CloudWatch nuestros propios logs, unos logs personalizados, ¿no? Luego de eso tenemos métricas, ¿no? Las métricas no son otra cosa que es un valor, ¿no? Es un valor digamos, a una variable que nosotros queremos medir, ¿no? Por ejemplo, queremos medir el uso del CPU. Entonces vamos a tener que, oye, mira, a las 5 de la tarde el consumo del CPU fue digamos, fue de 80%, a las 5:05 fue del 70%, a las 5:10 fue del 20%, ¿no? Y esas son las métricas, ¿no? Que van, digamos, consumiendo
aunque son datos que van informando del uso de algo, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos eventos, ¿ok? Tenemos aquí los eventos. Ya los eventos, digamos, bueno, en realidad son eventos, como su nombre lo menciona, que pueden ocurrir en la infraestructura, ¿no? O en las aplicaciones. Con estos eventos nosotros podemos generar, digamos, alarmas, ¿no? Podemos generar alarmas o que esas alarmas finalmente ejecuten alguna acción, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, resumiendo, el ecosistema de CloudWatch está compuesto por los logs, ¿no? Que es básicamente la data de las aplicaciones, las métricas, ¿ok? Eventos y las alarmas que generan algún tipo de acción. Entonces, siguiendo con la presentación, tenemos varias herramientas para poder desarrollar digamos, este monitoreo, ¿no? Entonces, la primera son las métricas, ¿no? Ya se las había comentado digamos, en la lámina anterior, pero aquí también tenemos digamos, una pirámide muy interesante de las métricas, ¿no? Entonces, las métricas, digamos, finalmente son datos, ¿no? Son datos numéricos, es una representación numérica de algo en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, pues, como les comentaba en el ejemplo, es el uso del CPU en cierto momento del tiempo. ¿Y por qué es importante tener estas métricas ordenadas en el tiempo? Porque finalmente nos va a permitir identificar patrones, ¿no? A través de modelos matemáticos y predicción. O sea, el consumo del CPU es el ejemplo más práctico, ¿no? Porque finalmente lo que te dice es que a partir de las 9 de la mañana el consumo del CPU se eleva al 60% y a las 10 de la mañana normalmente llega al 80%, se mantiene el 80 hasta el mediodía, de ahí baja y a las 3 de la tarde otra vez llega al 60 y a las 5 de la tarde otra vez en 80, cuando para cerrar el día a las 6 de la tarde otra vez con el 40, 20%. ¿No? Entonces, toda esa data se va guardando, entonces el sistema o nosotros podemos usar algún tipo de herramienta o modelos matemáticos para poder predecir algún tipo de comportamiento. Luego tenemos tenemos los logs, ¿no? El CloudWatch Logs, que en realidad son registros, ¿no? Son registros de algún evento que ocurrió en el tiempo, ¿no? Entonces estos pueden ser, digamos, normalmente estos representan algún comportamiento. Puede ser un error, puede ser algún inicio de un nuevo servicio, puede ser un error, un log propio de una aplicación a nivel técnico, pero también puede ser un log a nivel de negocio. Es decir, puedes guardar logs diciendo se registró un contrato, se hizo una venta, se vendió una póliza, digamos, se rechazó un producto. En general podrías guardar cualquier tipo de log, ¿no? Una herramienta muy chévere, la verdad, muy buena de AWS es X-Ray Traces, ¿ok? Esto de acá lo que hace es que si se habilita este servicio, te genera, digamos, como una radiografía, algo así, pero lo que hace es que te genera de manera gráfica, te genera un reporte gráfico de cómo es que tus servicios se interactúan entre sí, es decir, el API 1 con la base de datos y con tu contenedor, y te va indicando los tiempos que van consumiendo entre ellos, ¿no? Entonces es una herramienta muy buena para poder identificar de repente cuellos de botella o en qué parte las aplicaciones están demorando más tiempo de lo que deberían, ¿no? Que son cosas bien complicadas de identificar si no se tienen herramientas de monitoreo bien granulares. Bien, entonces, este digamos, es un entorno de monitoreo, es un entorno clásico de una arquitectura híbrida. Entonces, en la parte central tenemos CloudWatch, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Ya, entonces en CloudWatch tenemos, en la parte central están las métricas. Esta cajita que está más o menos en el centro son las métricas. Y que, digamos, acá tenemos los logs, ¿no? En la parte de abajo están los logs. Y con estas métricas, ¿no? Se generan las alarmas, ¿no? Y estas alarmas, lo que pueden hacer, pues, estas alarmas pueden generar eventos, o pueden lanzar eventos, ¿ok? Pueden lanzar eventos que están basados de repente en algún momento del tiempo, es decir, todos los días a las 8 de la mañana se hace algo, o pueden estar basados en algún hecho en particular, es decir, si es que hubo mayor demanda o mayor carga, se hace algo, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico
es que si es que hay mucho consumo de CPU, por ejemplo, entonces se activa un servicio de autoescalamiento y finalmente se puede crear una nueva instancia para poder atender la demanda, o se puede enviar un correo informando de algún hecho en particular, o se puede utilizar función lambda a través del SNS para informar sobre algún hecho a una aplicación tercera, ¿no? Y de hecho, sobre el tema de los logs, cuando uno crea los logs, tienes varios suscriptores, ¿no? Entonces podrías usar Elasticsearch para estar haciendo analítica de los logs, o utilizar Kinesis para hacer otro tipo de transformación, o digamos sobre todo transformación de la data, ¿no? Para que pueda ser procesada después en otro tipo de herramientas. Entonces, este es un ambiente clásico digamos, de una arquitectura, un entorno de monitoreo clásico donde vienen un montón de aplicaciones y también se hacen, a través de las métricas se pueden lograr ejecutar acciones. Y algo interesante es que en el caso de CloudWatch, vamos a utilizar todo, o sea, todo puede ser monitoreado a nivel de AWS, pero también se pueden utilizar agentes para poder enviar logs de otros entornos, de otras nubes, de otros servidores, es decir, de premisa, por ejemplo. Es una parte bien interesante. Entonces, si tú tienes una nube híbrida, podrías tener tus logs que se generan en premisa, enviarlos al CloudWatch y desde ahí hacer todo el monitoreo, ¿no? Bien. Entonces, estos son los servicios que he identificado, digamos, un poco en base a la experiencia, que son los más relacionados, de una forma los más comunes de utilizar con CloudWatch. Entonces, el servicio de CloudWatch normalmente se utiliza con el SNS, ¿no? Porque finalmente nosotros encontramos un montón de eventos, se crean alarmas, y eso de aquí, el servicio de SNS sirve para notificar de un evento, de un hecho a un tercero, ¿no? También se utiliza el servicio de de autoescalamiento, es decir, el servicio de cloud se encuentra una métrica de mucho consumo, entonces genera una acción de escalar, es decir, crear nuevas instancias para poder atender la demanda, ¿ok? Pero también se puede utilizar el servicio CloudTrail, que es un monitoreo digamos, de las actividades que van ocurriendo en la nube. Es decir, si se creó un usuario, si se activó un servicio, cualquier cosa que ocurra en la nube, automáticamente el servicio de CloudTrail lo va a tomar, y todos esos logs siempre van a estar guardados en el CloudWatch, ¿no? Y también el servicio del IAM, o el Identity and Access Management de AWS, que es para digamos, el tema de seguridad y permisos, no solamente sobre digamos, los usuarios que podrían utilizar o escribir en el CloudWatch, sino también para, digamos, los permisos para poder ejecutar alguna acción, producto de alguna respuesta ante un evento que se haya identificado. Entonces, bien, entonces, esto es, digamos, el monitoreo ha ido evolucionando en el tiempo, la verdad. Entonces, al inicio, digamos, cuando se empezó con la nube, básicamente lo que nosotros hacíamos era monitoreo de las métricas, ¿no? Los logs, alarmas, eventos, era lo que, digamos, lo clásico cuando hablamos de monitoreo. Luego de eso empezamos a hablar ya de monitorear infraestructura, ¿no? Donde empezamos a crear dashboards, usamos agentes, empezamos a utilizar matemáticas y analítica para poder comprender un poco más el comportamiento de nuestros servicios en la nube. Y finalmente empezamos a hablar ahora de monitoreo ya no de infraestructura, sino de servicios. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, actualmente cuando hablamos de monitoreo, ya no tenemos que estar hablando de monitoreo un servidor, ni digamos de voy a monitorear una base de datos. Lo que nosotros tenemos que monitorear es un servicio. Un servicio está compuesto por distintos recursos, distintos servicios también en cualquier infraestructura, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener mi servicio de venta de pasajes. Entonces, ese servicio de venta de pasajes está compuesto de repente por una capa de contenedores, un S2, un servidor web, una base de datos y de repente un servidor de correo. Entonces, lo que yo tengo que monitorear es el servicio. Lo que nosotros tenemos que asegurar en la nube es que el servicio esté funcionando.
Y para poder asegurar que el servicio funciona, tenemos que ir monitoreando cada uno de los recursos que componen este servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, pues, digamos, qué podemos hacer con CloudWatch? Bien, con CloudWatch podemos monitorear literalmente todo lo que ocurre en la nube. Pero básicamente es una colección de logs, o sea, podemos coleccionar los logs de cualquier servicio de AWS. También podemos recopilar las métricas, ¿ok? Identificar, o sea, observar eventos, ¿no? Y poder tomar una acción ante ellos, crear alarmas para que nos notifiquen o tomen acción sobre algo. Entonces tú puedes crear una alarma, o sea, puedes crear una alarma y puedes hacer dos cosas. Puedes notificar o puedes hacer algo. Entonces, notificar es básicamente mandar un correo o un SMS y informar sobre el hecho. Y tomar acción quiere decir, digamos que tú puedas, no sé, apagar un servidor, bloquear un usuario, restringir el acceso a algo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya. Entonces, después, bueno, podemos usar también Machine Learning, ¿no? Podemos usar Machine Learning para poder, digamos, llevar a otro nivel nuestro monitoreo y nuestros sistemas de alertas. Al comienzo de las presentaciones les hablaba algo de los insights, ¿no? De decir, donde uno va leyendo leyendo las métricas, recopilándolas y poder utilizar modelos matemáticos, en este caso Machine Learning, para poder predecir un comportamiento. Entonces, eso se puede hacer ahora en la nube y se puede hacer eso con los servicios de AWS, lo cual nos permitirá tener mejores rendimientos en nuestros servicios. ¿Okay? Entonces, para poder hacer todo digamos, para poder cumplir esta promesa de valor del monitoreo, creo yo que una de las mejores prácticas que empezaremos a tocar es el correcto, digamos, el correcto etiquetado de los recursos en AWS, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bien, digamos, diferenciado, etiquetado nuestros recursos, vamos a poder tener mejor rendimiento y poder utilizar mejor la data, es decir, vamos a tener mejor data de mejor calidad, o en todo caso data de calidad. Cualquier tipo de estrategia analítica, ¿no? Ya sea digamos, de diagnóstico o prescriptiva o para poder predecir algo, depende mucho de la calidad de los datos. Entonces, tener un correcto etiquetado de los recursos en AWS nos va a permitir tener mejores resultados. Aquí hay en esta lámina hay un par de ejemplos. No vamos a tocar cada uno de ellos, pero sí les voy a pasar la presentación para que lo puedan revisar. Pero tenemos etiquetados a nivel técnico, tenemos etiquetados a nivel de automatización, también tenemos etiquetado a nivel de negocio, ¿no? Es decir, tú puedes ir etiquetando los recursos y los servicios dependiendo de qué tipo de negocio es decir, este es el negocio crítico, este es de acá de la página web, este es del servidor, el servicio de core de negocio. A nivel de seguridad también, ¿no? Por decirte, si eso acá son servicios que manejan data confidencial, entonces puedes tomar ciertas acciones sobre ellos, ¿no? O si es que tenemos algún tipo de compliance que tenemos, digamos, reglas o restricciones de cumplimiento que tengamos que tener sobre la infraestructura, entonces también la podemos identificar. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esta información correctamente categorizada, etiquetada, entonces vamos a poder tomar mejores acciones sobre estos recursos. Entonces, esta parte es muy importante. De hecho, es algo que normalmente no se toma en cuenta, pero el correcto etiquetado de digamos, de los recursos, como hacer un correcto inventario, es bastante importante y crucial en la administración de las infraestructuras, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuando hablamos digamos, de monitoreo, ya tenemos que estar hablando de todo este proceso, de todo este workflow, ¿no? Entonces, empezamos de la parte izquierda, ¿no? O sea, básicamente lo primero que se hace se notifica, es decir, digamos, se recibe una alarma, ¿no? De CloudWatch y se notifica. Básicamente es eso. Luego de eso, ya tenemos un servicio que han habilitado en CloudWatch, que es el Service Lens, que lo que nos permite es identificar, digamos, algunos puntos críticos digamos, en nuestra infraestructura, ¿no? En la cual nosotros, digamos, de manera gráfica podemos identificar algún tipo de dolencia o algún tipo de, digamos, de oportunidad de mejora, por no llamarlo error, ¿no?
Luego de eso tenemos la trazabilidad de todo eso, ¿ok? Un servicio muy interesante es el que viene, que es digamos, el servicio de X-Ray Analytics, que lo que hace es te genera todo un mapa de tu infraestructura, de tus servicios, y te va generando como un grafo de las relaciones que tienes entre ellos. Y te va indicando información que te permite identificar cuáles son los posibles cuellos de botella, cuáles son los servicios que son más usados, más recurrentes, ¿no? Y finalmente lograr los famosos insights en la data, ¿no? Que digamos que finalmente nos van a poder, pues vamos a poder identificar las causas raíces de algún tipo de problema que podamos tener, que para finalmente poder tomar, digamos, o acciones correctivas de fondo, o en todo caso, si usamos algún tipo de analítica, poder tomar acciones preventivas, ¿no? Siguiendo el ejemplo que les indicaba, es decir, poder escalar antes de que la demanda exista, que es lo último que se está buscando trabajar y trabajar y ejecutar en la nube de AWS, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de los conceptos en la nube. Ya sabemos que CloudWatch nos permite recopilar todo tipo de información, ¿no? Para poder generar, digamos, para registrar los logs. También se registran las métricas para poder crear alarmas, ¿no? Que finalmente ejecutan eventos. Ese es, digamos, más o menos el concepto de CloudWatch. Pero vamos a empezar a hablar ya digamos, de cuáles son estas características o estos componentes clave, digamos, dentro del servicio de CloudWatch. ¿Okay? Entonces, el primero, cuando ustedes utilicen el servicio de CloudWatch, van a encontrar un concepto que se llama como namespace. ¿Ok? El namespace es como, digamos, es como un contenedor es un espacio. La traducción literal es un espacio de nombres, pero digamos, es como identifica un servicio, ¿no? Entonces, al identificar un servicio, todas las métricas que digamos, asociadas a este servicio van a estar guardadas en este namespace. Normalmente, digamos, no van a ser compartidas entre otros namespaces. Ok, estos digamos, son espacios encapsulados, ¿no? Digamos, son ambientes donde, digamos, se van a guardar las métricas asociadas a un solo recurso. ¿Ok? La métrica es la unidad fundamental digamos, de CloudWatch. CloudWatch funciona a través de métrica. Entonces, la métrica literalmente es una representación, digamos, numérica de un data point, ¿no? De un data point ordenados en el tiempo de algún recurso, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo del CPU, que es la parte más fácil, es decir, hoy es el consumo del CPU a tal hora, ¿no? A tal hora, a las 5 de la tarde, fue digamos, fue de 20% a las 5 de la tarde del recurso con ID número tal, que finalmente es un servidor de aplicaciones, ¿no? Entonces, esa es una métrica, ¿ok? Y también tenemos las dimensiones, ¿no? O sea, podemos tener, digamos, las dimensiones que básicamente es una llave, es un nombre valor, ¿no? Que va asociado a la métrica, que es como parte del identificador, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo que les indicaba, por ejemplo, del uso del CPU, una dimensión sería, por ejemplo, el ID del recurso que se está monitoreando, ¿no? O de repente el ambiente de dónde es este recurso, ¿no? Entonces, esa sería una dimensión, es una característica propia de la métrica que se está indicando. Entonces, todos estos componentes se van uniendo para poder convertir los datos en información. Finalmente, después de eso tenemos las estadísticas. Las estadísticas creo que son algo bastante conocido. Básicamente puede ser, oye, cuál es la media en la última hora, el promedio, el más alto, el más bajo, ¿no? Entonces son, digamos, datos que se van generando a partir de los otros datos. En este caso, los otros datos son las métricas. ¿Okay? El percentil es un dato muy interesante, ¿no? Que también se va generando, se genera a partir de las estadísticas. Pero esto se entiende mejor con un ejemplo. O sea, por ejemplo, el percentil 95, por poner un número, el percentil 95 te da un valor. Por decirte, el percentil 95 de la métrica de consumo de CPU es 70. Es 70%. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, el 95% de los valores de esta métrica son menores al 70%.
¿no? Y el otro 5% es mayor a este 70%. Entonces, el percentil 95 es 70%, repito, quiere decir de que el 95% de los datos, ¿ok? De estas métricas que se obtuvieron para calcular este percentil son menores al valor del percentil, en este caso 70%. Y el otro 5%, que es el que completa el 100%, representa, es mayor al 70%, ¿no? Bueno, y finalmente el otro concepto son las alarmas, ¿no? Que las alarmas son cuando ocurre algún hecho, algún evento que digamos nosotros hemos configurado, por decir el consumo del CPU es mayor al 60% o 80%, entonces se lanza la alarma, ¿no? La alarma puede ejecutar un evento, es un evento, esto puede ejecutar una acción. La acción puede ser notificar o finalmente hacer algo, ¿no? Este es digamos, este es un dashboard, este es lo que, digamos, cómo se ve en la consola de AWS. Ya, esto es cómo se ve en la consola. Acá tenemos los servicios, ok, tenemos aquí las alarmas, ¿no? Tenemos, digamos, acá tenemos de funciones lambda, ¿no? Del el uso del CPU de una aplicación, de la base de datos, ¿no? Y al final acá abajo podemos tener métricas personalizadas del cliente. Tú le puedes indicar, por ejemplo, quiero ver no sé, cantidad de operaciones procesadas cada minuto, ese tipo de cosas. Tú puedes ir guardando tus métricas personalizadas, ¿no? Y acá te va indicando algún porcentaje, ¿no? Entonces, digamos, ese es un dashboard clásico, ¿no? Digamos, de cualquier herramienta, pero digamos, es así como se ve el CloudWatch en una consola de AWS. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que monitorear? No hemos empezado a hablar, ya sabemos, digamos, a este punto, eh, digamos, que CloudWatch es la herramienta principal para el tema del monitoreo, pero ¿por qué tenemos que monitorear? Porque tenemos que asegurarnos de que las aplicaciones siempre funcionen bien, siempre estén disponibles, porque, bueno, porque Werner Vogels, que es el CTO de AWS, él tiene unas frases muy, muy conocidas que donde dice que todo falla todo el tiempo, ¿no? Y peor aún, dice que falla cuando no debe fallar, no falla el fin de semana, cuando estás tomando unas bebidas con tus amigos, cuando estás de vacaciones, cuando quieres pasar con tu familia, en ese momento falla. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar, cuando nosotros tenemos que monitorear, tenemos que pensar que digamos que todo va a fallar, ¿no? Y en este punto voy a hacer una pausa porque acá hay unas buenas prácticas a seguir respecto al monitoreo. Creo yo que el mejor consejo que les puedo dar en el monitoreo es pensar que todo va a fallar, ¿no? Y no es un tema pesimista, sino que quiere decir que todo puede fallar el disco duro, puede fallar el servidor, puede fallar el reinicio de un servicio, puede fallar la red, puede, digamos, fallar algún tipo de firewall que se puso, puede ocurrir un error inesperado, o sea, en general puede ocurrir muchas cosas, así que mientras nosotros tengamos un pensamiento más escéptico, donde consideremos de que todo puede fallar, entonces nos va a permitir tener un mejor monitoreo, ¿no? Porque digamos, un buen monitoreo, un buen SysOps, ¿no? O sea, un buen administrador de sistemas siempre está pensando en que de este servicio que estoy administrando, ¿qué cosa puede fallar? Puede fallar la conexión a la base de datos, puede fallar el servidor de aplicaciones, puede fallar no sé, el DNS, puede fallar el envío del correo, o sea, todo puede fallar. Entonces, mientras uno tenga claridad de los puntos de falla dentro de nuestra infraestructura, nosotros vamos a poner monitoreos y métricas y alarmas correctas, ¿no? Es ahí donde todo va encajando. Nosotros pensamos que algo va a fallar, por lo tanto vamos a obtener las métricas correctas para saber si es que el servicio está operativo o no. Y cuando identifiquemos algún patrón en la métrica, lanzaremos una alarma. Y cuando tengamos esta alarma, lo que lanzaremos es un evento que va a ejecutar una notificación o una acción, que eso es lo que finalmente, de eso se trata finalmente el monitoreo, ¿no? Entonces, el segundo, digamos, la segunda buena práctica para el tema de monitoreo en la nube es pensar en que todo puede fallar. La primera es hacer un correcto etiquetado, un correcto tagging de los servicios y recursos, ¿ok? Entonces, seguimos. Entonces, para poder
digamos, aquí he podido recopilar algunas, digamos, algunos tips, algunas recomendaciones para poder ejecutar, digamos, aplicaciones tolerantes a fallos. Recordemos que el monitoreo no es mirar qué es lo que está pasando. O sea, el monitoreo en la nube y en general en cualquier infraestructura tiene que ser asegurarse de que todo siempre funcione bien, de que si se cae se levanta. Y ese concepto de que se caiga, se levanta, que sea tolerante a fallos, en temas de infraestructura se conoce como resiliente. Entonces tenemos que hacer que las aplicaciones sean resilientes para que puedan soportar este tipo de caídas, ¿no? Entonces, algunos consejos interesantes. Bueno, primero tenemos que tomar una decisión. En este caso, es la decisión de qué servicios utilizar, ¿no? Y cómo vamos a monitorear, qué recursos vamos a utilizar, por qué vamos a usar una base de datos MySQL en vez de Postgres, ¿no? Entonces, hay un tema, digamos, de diseño importante que tener. El otro punto es que tenemos que avanzar el cambio, es decir, debemos estar dispuestos cuando uno monitorea que todo puede cambiar. La arquitectura va a cambiar y va a cambiar constantemente porque el negocio cambia. Y si el negocio cambia, los requerimientos cambian, las necesidades cambian, por lo tanto, las infraestructuras y los servicios van a cambiar. Así que no pensemos de que siempre nuestras aplicaciones van a estar siempre como se definieron, siempre van a estar cambiando en el tiempo. ¿Ok? Considerar también que todo puede fallar. Este es un gran consejo, es una buena práctica, tener un pensamiento de que todo puede fallar. Mientras seamos más agnósticos y seamos menos confiados en que las cosas no van a fallar, tendremos mayor éxito en nuestro monitoreo. ¿Ok? Finalmente, bueno, también es conocer tu enemigo, o sea, entre comillas el enemigo, pero básicamente es hacer referencia a conocer cuáles son nuestros puntos débiles. Es decir, si nosotros tenemos un punto débil, que es una conexión a un servicio tercero que es crítico, pues eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que ese sería nuestro punto más débil, de repente que no podemos controlar porque es algo de un tercero, entonces ese sería como que nuestro enemigo. También conocernos a nosotros mismos, conocer no hablamos de nosotros como personas, sino nosotros como organización, ¿no? Es decir, conocer las fortalezas de la organización, es conocer, digamos, cuál es la cultura, cuáles son las capacidades técnicas del equipo. Esto es muy importante para poder hacer un correcto monitoreo, ¿no? Ya voy acá tuve un error de tipeo, este es Engineer for Today, ¿no? Que es bueno, que definitivamente tenemos que pensar siempre que este monitoreo es un servicio, bueno, es ingeniería, literalmente, ¿no? Tenemos un gran sistema que se compone de muchos componentes y que nosotros tenemos que estar siempre monitoreando y viendo que esto todo funcione. Finalmente es ingeniería, es tener todo un sistema que digamos que funcione. Otro consejo muy bueno es cuestionar siempre todo, ¿no? Es que por qué las cosas están así, por qué se definieron, por qué se tiene que tener dos servidores y no solo uno, por qué se escogió esta base de datos, por qué se notifica tantas veces, ¿no? Eso es muy importante. Buscar la forma de no gastar de más. Esto es importantísimo en la nube, ¿no? Y eso está asociado mucho de repente a conocer los límites, ¿no? De los servicios en AWS y también de la sobrecapacidad que se puedan definir en los recursos, ¿no? Porque acá un punto muy importante es que cuando uno hace un monitoreo, no solamente tenemos que monitorear que, digamos, eh, si bien que tenemos que monitorear y asegurar que los servicios estén funcionando bien y que operan de manera eficiente, también tenemos que asegurarnos de que sean que se pague lo correcto en AWS, que sean costo eficientes. Entonces, para que sea costo eficiente la infraestructura, necesitamos no gastarte más, ¿no? Otro punto importante, es una buena práctica, es, creo yo, no inventar la pólvora, ¿no? Porque de hecho hay tanta información en Internet que ya se puede aprender de lo que otros hicieron. De hecho, en todas las aplicaciones que nosotros hemos hecho, siempre hemos encontrado a alguien que ya lo hizo y siempre hay alguien que nos puede enseñar, sobre todo entre los partners o la gente propia de AWS. Entonces, ya existen manuales, guías, webinars completos donde te explican muy puntual cada tema. Y bueno, que finalmente uno no está solo, porque de cara al anterior, siempre hay equipos de, digamos, ya sea partners o información, sobre todo en Full Stack, por ejemplo, donde podemos encontrar mucha información que nos puede ayudar para, digamos, a desarrollar aplicaciones mucho más efectivas, ¿no? Entonces, eh,
hablábamos de la resiliencia digamos, de arquitecturas. Uno hace un monitoreo de las aplicaciones para que las aplicaciones sean resilientes. ¿Ok? Entonces, las aplicaciones, ¿qué quiere decir resiliente? Les comentaba que la resiliencia es la capacidad de poder, digamos, restablecerse automáticamente. Restablecer un servicio de manera automática, ¿no? Esa es resiliencia. Te caes y te vuelves a levantar. De eso se trata la resiliencia. Entonces, la resiliencia es uno de los pilares del marco de la buena arquitectura de AWS, ¿no? Entonces, todo el sistema, todo lo que hemos estado hablando del monitoreo, de uso de CloudWatch, de las métricas, de los insights, del plan de observabilidad de los servicios, de la infraestructura, todo eso obedece a uno de los pilares digamos, de este framework de buenas prácticas de AWS, ¿no? Entonces, en la lámina anterior hablábamos de que uno no está solo, de que ya hay información que digamos que podemos usar, y de hecho AWS tiene digamos toda esa información recopilada. Entonces ustedes pueden buscar en la red, igual de hecho les voy a dejar un link donde pueden ver el marco de la buena arquitectura, el AWS Well Architecture Framework. Este Well Architecture Framework tiene varios pilares, uno de ellos es el Reliability, el pilar de la resiliencia. No, entonces vamos a empezar a hablar de este pilar que tiene mucho que ver con todo el tema del monitoreo. ¿No? Entonces, este pilar, que es un framework de AWS, se enfoca en tres áreas, ¿no? La primera área es la parte, digamos, la base, el foundations, toda la base de la infraestructura, luego el cambio, ¿no? Y luego la falla. Entonces, nosotros tenemos que, cuando empecemos a monitorear, tenemos que monitorear para gestionar las fallas, tenemos que monitorear para gestionar el cambio, y también tenemos que monitorear cuando se crean las infraestructuras, ¿no? Entonces el concepto de monitoreo en la nube es muy distinto a, digamos, al monitoreo tradicional que se podría tener, ¿no? Que es básicamente ver los logs, ¿no? Aquí estamos hablando de un monitoreo de otro nivel, mucho más amplio, pero todo esto de aquí ya existe y existen unas guías que vamos a ir empezando a ver, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de los principios, ¿no? Los principios de la resiliencia de infraestructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en un entorno en premisa? Por ejemplo, un entorno en premisa rara vez se hace procedimientos de disaster recovery. ¿Por qué no se puede hacer en premisa? Porque es bien costoso hacerlo y no se cuenta con digamos, la flexibilidad que se puede contar con la nube. Normalmente el recovery ante fallas es manual. Y de hecho tenemos muchos puntos de falla, ¿no? Y normalmente tú en premisa tienes sobrecómputo. Entonces eso, digamos, cómo es que ocurre, qué es lo que ocurre en premisa y cómo es que se maneja la resiliencia en premisa. En la resiliencia en premisa básicamente se realiza con mucho cómputo y con, digamos, planes de recuperación manual. Eso es cómo funciona en premisa. Pero cómo funciona un entorno en la nube. Un entorno en la nube funciona de la siguiente manera. Nosotros hacemos pruebas, digamos, de recuperación. Hay procedimientos que se pueden hacer, que se pueden automatizar. De hecho, todo en la nube tiene que ser automatizado, ¿no? Desde la creación de la infraestructura hasta el restablecimiento de los servicios y el monitoreo. Todo eso se puede hacer en la nube. Okay, el problema viene cuando tienes de repente una solución híbrida, ¿no? Es decir, parte de la solución la tienes en AWS y parte la tienes de repente en premisa. Es ahí donde normalmente pueden encontrarse problemas porque la flexibilidad que tenemos en premisa no es la misma que en AWS. ¿Okay? Otros diseños de resiliencia es el escalamiento horizontal, ¿no? Es decir, oye, ¿qué hace que mi servicio siempre esté disponible o que siempre sea resiliente? También quiere decir de que si tengo más demanda, entonces pueda crecer horizontalmente para incrementar mi disponibilidad. También quiere decir de que voy a tener que dejar de usar sobrecómputo, ¿ok? Y también tengo que tener una gestión de los cambios, digamos, automatizada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si, digamos, mi situación cambia, mis condiciones de consumo, mis condiciones técnicas cambian, entonces tengo que tener procesos automáticos para poder hacer ese tipo de cambios, ¿no? Por ejemplo, es decir, se cae una base de datos, entonces hay un cambio, si nosotros tenemos esto en, digamos, tolerante a fallos, entonces lo que se activa es un proceso de gestión de cambio, que no es otra cosa que la base de datos que era esclavo, se vuelve máster, ¿no? Ese es un proceso de gestión de cambio.
y se crea otra réplica, ¿no? Que se crea otra réplica que está en stand-by para volver a tener una infraestructura robusta, ¿no? Hablando en base de datos, teniendo un maestro y un esclavo, ¿no? De eso se trata eh, la resiliencia en este caso, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre recuerden de que el tema de monitoreo en AWS está asociado al servicio de CloudWatch, y todo este tema de monitoreo con CloudWatch obedece a uno de los pilares del marco de la buena arquitectura, que es conocido como reliability, que es la resiliencia, ¿no? Eso digamos, tenganlo claro. Hay un paper completito de resiliencia donde te explican paso a paso lo que se debería hacer, las buenas prácticas. En todo caso, aquí el objetivo del webinar es tener una visión general de cómo es que cómo funciona esto, ¿no? Entonces, hablamos de que, digamos, tenemos varios servicios que van respondiendo a cada uno de estos, digamos, de estos eventos o estos, digamos, estas áreas de la resiliencia. Entonces, la parte base, la parte, digamos, principal, ¿no? Que genera toda digamos, la base para toda infraestructura en AWS, básicamente está asociado por estos servicios, está definido por estos servicios, ¿no? El IAM, que es un tema de seguridad para el control de usuarios; VPC es para el manejo de las redes; Trusted Advisor es para, digamos, un servicio es un fiscalizador, digamos, por llamarlo de alguna forma, en la que nos da mejores prácticas, nos da recomendaciones sobre nuestra infraestructura, ¿no? Y este AWS Shield es como un agente que va de alguna forma bloqueando y monitoreando algún tipo de comportamiento inusual, ¿no? Eso es para toda la parte base digamos, para poder monitorear nuestra aplicación. Y recuerden de que cuando nosotros tenemos que, digamos, si es que ocurre algo, si es que ocurre algún cambio, cuando nosotros estamos ejecutando nuestros procesos de monitoreo, entonces hay herramientas que nos permiten gestionar este cambio. La herramienta principal es el CloudWatch, que es el que finalmente está observando, recopilando las métricas y identifica un cambio. Cuando identifica un cambio, finalmente puede usarse el servicio de auto-scaling para de repente tener mayor capacidad de cómputo. Pero también podemos tener un servicio del config, el AWS config, es el que va, digamos, guardando información de toda la configuración de nuestros recursos y servicios en AWS, ¿no? Y también podemos poner alertas cuando ocurre algún cambio, ¿no? Entonces, justamente si ocurre un cambio, por ejemplo, si alguien creó un nuevo, no sé, una nueva instancia y de repente a las 3 de la mañana, por decir algo, entonces generar todo tipo de cambio en nuestra infraestructura va a estar guardada a través de este servicio. Y podemos usar esa data para tomar alguna acción, ¿no? En el caso de CloudTrail se guarda todos los eventos que ocurren también sobre nuestra cuenta, pero ya sobre los recursos creados principalmente. Es decir, oye, tengo un bucket en S3, entonces estoy escribiendo muchos archivos, tengo otra cantidad de requests, hice N cosas. Entonces todo eso se va guardando en este CloudTrail, ¿no? Y bueno, para el área digamos, de la gestión de fallas, tenemos estos servicios, ¿ok? Y vamos a ver. El CloudFormation es un servicio que nos permite recrear toda nuestra infraestructura, es decir, si por alguna razón falla una infraestructura y no se puede levantar, entonces podemos utilizar CloudFormation para poder levantar otra vez toda nuestra infraestructura. Entonces, CloudFormation es infraestructura como código. S3 y Glaciers son servicios que nos permiten, digamos, guardar los backups. Es decir, si tenemos una falla de un servicio, nos podemos apoyar en S3 y Glacier para tener ahí guardado todos los backups, para después de eso nosotros poder levantar de repente nuestras instancias nuevamente, nuestra base de datos, ese tipo de cosas. ¿Sí? El servicio de KMS es un servicio digamos, de seguridad, ¿no? Donde vamos a guardar todas digamos, es Key Management Service, guardar las llaves privadas y públicas de nuestra infraestructura. ¿Ok? Seguimos. Entonces, tenemos el de Foundations. El área de Foundation, nosotros tenemos que empezar a monitorear cuando las infraestructuras empiezan a crearse. ¿Okay? Ese es digamos, es la correcta forma de ver el monitoreo. Entonces, cuando uno empieza a definir, o los arquitectos empiezan a definir su infraestructura,
tenemos que estar con el ojo bien abierto respecto a los límites de los servicios de AWS y también la topología de la red, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, básicamente, en eso se basa, digamos, esta área de la resiliencia, que ya podemos ir identificando algún patrón, algún mal diseño desde el inicio. Cuando se hace el monitoreo al final, o sea, cuando se piensa en el monitoreo al final de la solución, normalmente tenemos problemas, porque a veces no se pueden obtener todos los datos que se requieren para poder monitorear correctamente, ¿no? Es decir, para poder identificar que tus servicios tienen mucha carga, necesitas que el servidor guarde un log con estos datos. Ok, como eso no se definió al inicio, entonces no lo guarda. Y al final, cuando ya está en producción o por pasar a producción, te das cuenta que las únicas variables que tienes para monitorear son las clásicas, el consumo de CPU, por ejemplo, lo cual no necesariamente te ayuda, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones y tener un buen control, ¿no? Entonces, es importante. El otro concepto es la alta disponibilidad, ¿no? Entonces, acá el servicio de autoscaling, el CloudWatch se utiliza para hacer el autoescalamiento. Básicamente tú dices, oye, tengo ciertas métricas que están bajo ciertas condiciones, entonces lo que se hace es se escala, ¿no? Se escala horizontalmente, verticalmente, digamos, a nivel de microservicios, y eso hace que tu servicio esté disponible, ¿no? Eso es lo que finalmente funciona como alta disponibilidad. Cuando empezamos a hablar de la gestión de cambio, ¿no? Digamos que nosotros tenemos que estar siempre monitoreando, ¿no? Digamos, para hacer los cambios de manera proactiva, ¿no? Y siempre estar monitoreando rápidamente para poder identificar algún tipo de tendencia. Entonces, ¿qué significa, cuáles son los pasos, digamos, para poder hacer esto? Básicamente es monitorear el comportamiento de nuestras aplicaciones. Podemos utilizar el servicio de SNS para poder notificar de algo, revisar, ¿no? Y de repente generar pues, estas acciones ya automatizadas dentro de CloudWatch para poder gestionar este cambio, ¿no? Entonces, uno de los cambios principales podría ser de repente algún tipo de demanda en particular que crezca, algún tipo de, digamos, no sé, volumen, disco duro que crezca exponencialmente, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos que corregir o tomar alguna acción. No necesariamente todos los eventos que ocurren en esta infraestructura son buenos, algunos pueden ser malos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de cómo, por ejemplo, cómo gestionar el cambio digamos, a nivel de autoescalamiento. Digamos que esta es la métrica, estos son los datos de un servidor, en las cuales, digamos, la parte amarilla es el consumo de los servidores. Entonces, hay varias formas digamos, de hacer un autoescalado. La forma la más primitiva o la menos eficiente es identificar cuál es el consumo mayor y simplemente asignarle esa cantidad de recursos, ¿no? Pero esto no va a generar un montón de capacidad que no se esté usando. Entonces, no es la mejor. Otra forma sería pues, asignarle de repente el promedio, ¿no? O la media, pero eso implicaría que en algún punto vamos a tener saturación y los servicios no van a estar funcionando. La forma correcta es que sea digamos, una capacidad que se vaya adaptando conforme se vayan requiriendo recursos, que es la forma correcta y es la forma, digamos, que debería ser si es que estamos utilizando en la nube. Hacer esto en premisa es más complejo, ¿no? Porque requiere mucha configuración, requiere de tener mucho software instalado, ¿no? En cambio, en la nube todo esto de aquí es mucho más práctico y se puede trabajar de manera más rápida y eficiente, ¿no? ¿Cómo gestionar el cambio? Bueno, igual, en gestión de cambio, digamos, a nivel gestión de fallas, en la gestión de fallas, todos los procesos deben estar automatizados. Todo, digamos, es decir, se cae un servicio, deberíamos tener procedimientos automáticos para poder restablecerlos. Siempre estar en constante análisis, tener siempre backups, ¿no? O sea, eso hace un buen monitoreo, es estar siempre con backups lo más, digamos, correctos posible, que pueden ser diarios, por hora, e inclusive cada minuto, qué sé yo, dependiendo del tipo de negocio que se tenga y las necesidades. Y siempre tener, digamos, el plan de recovery y también probar ese plan,
¿no? Porque hay que simular, digamos, los puntos de falla para poder, bueno, para poder validarlos y probar y saber que estos funcionan cuando van a ser requeridos, ¿no? Entonces, este de acá es una forma, por ejemplo, es los backups, es la forma más tradicional de poder estar disponible ante fallas, pero en la nube tenemos no solamente los backups, podemos tener infraestructuras desplegadas en distintas zonas de disponibilidad, podemos tener en distintas regiones, podemos desacoplar mucho en la aplicación, ¿no? Hacer revisiones, digamos, periódicas, automáticas, en general tenemos muchas herramientas, pero este sería un ejemplo de cómo sería digamos, para temas de backup de base de datos. Así que los puntos claves en el pilar de reliability, no de resiliencia, es que, bueno, es que la infraestructura tenemos que monitorearla para que pueda tener la habilidad de poder recuperarse ante fallas de manera dinámica, ¿no? Que eso es lo que se busca, que se monitoree para que se recupere ante fallas de manera automática. Ese es el punto, digamos, más importante en todo ese tema de monitoreo, y para ello es que se busca, digamos, el uso correcto de CloudWatch con un correcto etiquetado, se busca, digamos, crear las alarmas para poder tener eventos, digamos, que disparen alguna acción, tener servicios de autoescalamiento para poder atender la demanda, tenemos procedimientos, se monitorea para tener ejecutar procesos automáticos de recuperación ante un desastre, ante que si la base de datos no funciona, que se recupere automáticamente. Entonces, para todo eso se monitorea. No se monitorea para ver el log, se monitorea para que las aplicaciones sean resilientes, para que los servicios siempre estén operativos, ¿no? Entonces tenemos que tener planes para, digamos, de redes, para poder monitorear, digamos, la topología de la red. Es muy importante monitorear para poder saber cuáles son los límites de los servicios, ¿no? Por ejemplo, algo bien clásico con el tema de los límites es, por ejemplo, la cantidad de correos electrónicos que se pueden enviar a través del servicio de SNS de AWS. Nosotros podemos enviar hasta, digamos, el límite es 250.000 correos al día. Entonces, es correcto monitorear la cantidad de correos que se envían al día. Es decir, si estamos digamos, son las 4 de la tarde, mejor dicho, es el mediodía y estamos en 200.000 correos, entonces ya podríamos generar una alarma y mandar una notificación y decir, oye, mira, ya prácticamente nos hemos copado el 70% digamos, del límite diario de envío de correos, entonces si enviamos 50.000 correos más, digamos, a partir de ese momento hacia adelante, van a empezar a salir errores. Entonces, para eso se monitorea, para poder prevenir ese tipo para eso se crea una alarma, para decir, oye, vas a pasar el límite, entonces la aplicación va a dejar de funcionar después de 5 interacciones o después de X tiempo, qué sé yo. Monitorear el comportamiento del sistema. No es usual que la base de datos tenga mucha carga a las 10 de la noche, porque todos se van a las 6 de la tarde. Ok, se monitorea para eso, para crear una alarma que nos diga, que nos alerte de que hay un uso, digamos, sospechoso de consumo, o sea, hay uso digamos, sospechoso de recursos a cierto horario, ¿no? Y también para responder ante, digamos, demandas de manera automática. Para eso se usa, digamos, para eso hay que monitorear, ¿no? Entonces vuelvo digamos, al concepto inicial, que el monitoreo no es ver logs, el monitoreo en la nube nos implica tener, digamos, técnicas, mecanismos, utilizar servicios para que nuestra aplicación, nuestro servicio de negocio siempre esté disponible, ¿no? Y que pueda ser resiliente ante fallas y se pueda adaptar al cambio y se pueda restaurar ante fallas, ¿no? Así que de eso es. Así que espero que les haya gustado la transmisión. Y bueno, les agradezco mucho a todas las personas que se pudieron conectar. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a abrir el micro. ¿Ok? Entonces, me da un segundo, voy a abrir el micro. Si alguien tiene una pregunta. Ya abrí el micro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede de repente comentar.
o en todo caso pueden escribir algún chat. Ya pueden activar el micro si es que alguien desea hablar. Bueno, en todo caso, yo ahora les envío por correo, de hecho les agradezco su participación. Hemos estado con 20 asistentes, veo algunos de Colombia, de Chile. Así que yo les ahora, como tenemos sus correos, les enviamos la presentación. De hecho, tengo algunos links interesantes que compartirles donde hay unos laboratorios para que ustedes puedan, ejecutarlos y practicar. Así que bueno, nada, eso sería todo y bueno, empezamos a tiempo y también terminamos a tiempo. Así que bueno, creo que todos estamos en la misma situación digamos, de restricciones para poder salir, ¿no? Todos estamos aquí en cuarentena, para los que no están, bueno, para los que están fuera de Lima, creo que todavía, o fuera de Perú, creo que todavía se puede movilizar un poco. Aquí estamos con orden, inclusive con toque de queda, así que, bueno, nada, espero que todo pase pronto y aprovecharemos. Me olvidaba, la próxima semana hemos estado conversando con varios chicos para ver, hacer digamos, para poder trabajar, para poder hacer unos webinars, ¿no? Compartiendo algún tipo de información. De hecho, aquí está Anthony Mogrovejo también, ¿no? Que él quería, bueno, vamos a hablar con él de Docker la otra semana, así que vayan preparando sus preguntas, yo creo que va a estar muy, muy interesante. De hecho, vamos a compartir también con algunos de analítica, temas de Kubernetes, así que yo lo voy a publicar en mi LinkedIn para poder conversar un poquito más. Así que no, nada, eso sería todo chicos, muchas gracias y bueno, y que les vaya bien.